El mes pasado estuvimos estudiando los dos versículos primeros, ahora nos toca el versículo 3 hasta el versículo 6. Así que si ya la encontraron, leemos la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. La Biblia dice que Dios nos bendice a nosotros, pero que también nosotros bendecimos a Dios. Pero muchas veces como cristianos, o hay muchos cristianos luchan para entender lo que realmente qué significa al bendecirles a Dios. Podemos saber que hemos sido salvos, pero aquí puede surgir una pregunta: ¿cómo podemos vivir como miembros de la iglesia de Cristo de una manera que refleja su gracia y verdad? Así que en esta hora de la noche, para entender o para saber cómo podemos ser miembro de la familia de Cristo, por eso nuestro tema es nuestra identidad en Cristo. Así que en esta hora de la noche, mis amados hermanos, entramos en el primer versículo, donde vemos el apóstol Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo comienza con una adoración a Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. La palabra bendito significa paz y gracias a Dios. Por eso el apóstol alza su voz en un himno de alabanza con un corazón que adora a Dios por las bendiciones que Él ha tenido por medio de la fe. Y no solo a Él, sino que también nosotros hemos recibido esa bendición por medio de la fe. Así que, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él provee. Dios nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero las bendiciones de las cuales el apóstol hace mencionar aquí, mis amados hermanos, no son bendiciones materiales, sino que son bendiciones espirituales, las cuales tienen que ver con cosas de la eternidad o cosas que no se echan a perder. Aquí podemos ver algunos de esas bendiciones, mis amados hermanos. El primero es el perdón de pecado. El perdón de pecado. El número 2, la reconciliación con el Padre. El número 3, la vida eterna. El número 5, somos miembros de la familia de Dios, según Efesios 2:19. Y todas estas bendiciones se encuentran en Cristo, mis amados hermanos. Todos nosotros que estamos aquí ya lo tenemos, porque hemos creído y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón.
Por lo tanto, para que nosotros podamos gozar de estas bendiciones espirituales, mis amados hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto nos hace recordar, mis amados hermanos, que alejados de Dios no podemos obtener nada de estas bendiciones que el apóstol Pablo hace mencionar aquí. Pero nosotros damos gracias al Señor porque hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, todas estas riquezas o estas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales, lo tenemos. Así que qué privilegio tan grande que tú y yo hemos recibido de parte del Señor estas bendiciones. Pero aquí también nos surge una pregunta, mis amados hermanos: ¿por qué nosotros disfrutamos de todos esos privilegios? ¿Acaso somos mejor que otros? Pues en el versículo 4, aquí vemos el propósito de la salvación. Dice en el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogido antes de la fundación del mundo. Cuando vemos en Génesis, mis amados hermanos, nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios y se le encargó que se gobernara sobre la tierra, sobre la tierra. Sin embargo, el hombre ha fracasado por completo cuando el primer Adán pecó contra Dios. Y desde ahí tenemos la enemistad con Dios y somos incapaces de disfrutar de la comunión con Dios en todo lo que fue creado. Pero aún así, mis amados hermanos, es Dios quien dio su Hijo para perdonar nuestros pecados. Es aquí donde podemos ver el plan redención de Dios que no merecíamos. Él eligió su propio Hijo para llevar a cabo su plan de salvación a todos. Es en Cristo es quien nos dio la salvación. Como vemos en Génesis, el primer Adán pecó contra Dios, pero nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y nos dio la salvación. Por eso nosotros tenemos estas bendiciones. No es porque nosotros hemos elegido, sino que Él nos eligió para ser parte de su familia. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice la palabra de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es una de las bendiciones que Dios nos ha dado al ser o a ser parte de la familia de Cristo. Pero solamente todos los que obedecen la palabra de Dios, los que viven conforme la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, todos los que obedecen la palabra de Dios vienen a formar parte de los escogidos y elegidos. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, lo único que estamos haciendo es no desear ser parte de los escogidos
o no ser parte del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados hermanos, seguimos con la palabra de Dios. También aquí podemos ver el propósito de Dios por el cual nos escogió en Cristo. Para que seamos santos, dice el versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa apartados, consagrados delante del Señor, sin mancha delante de Dios, sin culpa. Y esta es nuestra posición en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en el primer versículo, mis amados hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, esta posición que tenemos, mis amados hermanos, es por la voluntad de Dios. Así que como iglesia, una iglesia que es santa y sin mancha, mis amados hermanos, da mucha evidencia de que es una iglesia que ha sido escogido desde antes de la fundación. Por esto es muy importante, mis amados hermanos, como iglesia debemos de mantener nuestra posesión en santidad, apartados del mal, y no conformarnos con lo que el mundo ofrece, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, mis amados hermanos, es permanecernos firmes en nuestra posición, en nuestra santidad, como dice la palabra del Señor. Así que, hermanos y hermanas, ¿te has preguntado alguna vez cómo es que somos salvos? Quizás puedes pensar o decir, es que yo decidí recibir a Cristo en mi corazón, pero no es lo que tú piensas, mis amados hermanos. Como vemos en el versículo de Juan, el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso en el versículo 5 dice, en Efesios dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace por amor. En ese amor Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como vemos, mis amados hermanos, Cristo siempre tiene mucho que ver con nuestras bendiciones, ya que somos parte de Él, la iglesia. Por esto Cristo fue manifestado ante los hombres para que recibiésemos la adopción de hijos. Según Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como podemos ver en el versículo 5, mis amados hermanos, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esto de ser adoptados hijos de Dios fue decretado o fue predestinado de antemano, como los pasajes que ya hemos leído desde antes de la fundación del mundo. Este es el amor de Cristo que hace por nosotros
de ser adoptados hijos de Dios por medio de nuestro Señor. También el último punto en el versículo 6, la gloria de su nombre. Dice este versículo, mis amados hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo, mis amados hermanos, no está centrado en el hombre, sino de Dios. Eso significa que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo con un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Como vemos en Isaías capítulo 48, versículo 11, ahí vemos, mis amados hermanos, Isaías 48, 11 dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra lo daré, y mi honra no la daré a otro, que ese es el propósito de Dios, por eso merece la honra y la gloria de su nombre. No le daré mi honra a otros, dice. Así que también podemos ver otros ejemplos. ¿Por qué? Es por la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso Dios nos predestinó. En Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 23 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová al Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Como vemos, mis amados hermanos, vemos que Él, nuestro Señor, es para la honra y la gloria de su nombre. Así que llegamos en la conclusión de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hemos visto 3 puntos. El primer punto, las bendiciones espirituales. Hemos visto, mis amados hermanos, Él es el bendito. Bendito sea el Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, porque Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Por tal motivo nosotros debemos de alabarlo. El punto 2, el propósito de la salvación. Es aquí donde podemos ver que Dios es quien hizo el plan para su iglesia o para nosotros. Aquí podemos ver 3 puntos que hemos visto en la palabra de Dios. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado, con un propósito para la gloria de su nombre, el último punto. Así que, mis amados hermanos, Dios nuestro Padre Celestial nos eligió y nos ama tanto que nos hizo aceptos en el amado. Y lo más importante que vemos aquí es que también nos liberó del castigo eterno y nos perdonó el pecado y nos dio la salvación. Pero lo más importante, como iglesia de Cristo, debemos de mantenernos
en santidad, como dice nuestro versículo, y apartarnos del mal. Así que, mis amados hermanos, que seamos agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado, que seamos como el apóstol Pablo, aunque él está en prisión, encarcelado por el Evangelio, pero aún sigue gloriando en Cristo. Así que esa es la palabra de Dios que hemos estudiado, mis amados hermanos. Hemos visto que ya somos o formamos parte de la familia de Cristo, como dice en Efesios 2:19. Les invito a leer ese versículo, mis amados hermanos. El versículo, Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso, estamos muy agradecidos al Señor porque Él nos ha hecho aceptos en el amado. Así que, mis amados hermanos, debemos de permanecer en Él, confiar en Él, porque Él nos ha amado. Así que esta es la palabra de Dios y oramos, mis amados hermanos.